Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a presentarles un tutorial para la elaboración de una escritura pública de compra y venta. Pasemos a la explicación. El contrato de compra y venta está regulado en el artículo 2530 del Código Civil y consiste en un contrato a través del cual una de las partes transfiere el dominio de determinados bienes por un precio cierto. Este contrato tiene algunas características entre las cuales pueden enumerarse. Es un contrato consensual, es un contrato bilateral, es un contrato oneroso, es un contrato conmutativo, es un contrato principal, es un contrato de ejecución instantánea, a tal punto que el artículo 2540 establece que se perfecciona con solamente el acuerdo entre las partes relacionado con el bien y con el precio, aun cuando no se haya entregado ni uno ni el otro. Es también un contrato traslativo de dominio. Es importante, antes de entrar a detallarles la forma de elaboración de esa escritura pública que contenga un contrato de compraventa de bienes inmuebles o de bienes muebles, aclarar lo siguiente: que en nuestra legislación civil nicaragüense, básicamente en los artículos 2483 y 2534, se exige únicamente la existencia de un contrato de compraventa a través de instrumento público o escritura pública cuando se refiera a la transmisión o modificación de derechos relacionados con bienes inmuebles. No así cuando se transfieran o se modifiquen derechos sobre bienes muebles. A tal punto que el artículo 2535 establece que solamente es exigido la existencia de un documento privado o un contrato privado cuando el precio de los bienes muebles excedan al equivalente a $200. Hecha esta aclaración, debe de entenderse que la escritura que les voy a presentar a manera de tutorial para su elaboración se realizó en escritura pública, aún tratándose de un bien mueble, porque estamos regulados no por ley expresa, sino por una situación de costumbre. Y es que la escritura que les voy a mostrar se refiere a una escritura pública de compra y venta de un bien mueble consistente en una motocicleta. Esto porque me fue solicitado por un suscriptor de mi canal de YouTube con la finalidad que le explicara algunas circunstancias especiales de este tipo de contrato cuando esté en juego básicamente la compra y venta de una motocicleta. Es por eso que, para aclarar algunas situaciones que me plantea el suscriptor, tomé a bien realizar para efecto de este tutorial una escritura pública en el que esté en juego o en la negociación o en la transferencia de dominio un bien mueble, pero que por costumbre se realiza a través de escritura pública. Vamos a proceder. Como ya lo he dicho en tutoriales anteriores en el que he presentado la elaboración de algún tipo de escritura pública, los instrumentos públicos o escrituras públicas se rigen en la forma por lo prescrito en la ley de notarios. Adicionalmente, tratándose de una escritura pública de compra y venta, y en este caso particular, como ya lo expliqué, de un bien mueble, es necesario recordar de que si estuviésemos tratando de la transmisión o de la compra y venta de un bien inmueble, también es obligatorio observar los preceptos regulados en los artículos 2483 y 2534, en lo que de manera expresa se dice que la transmisión de estos bienes inmuebles debe realizarse a través de instrumento público. Ateniéndonos entonces a la forma que la ley de notario nos prescribe para la elaboración de las escrituras públicas, debemos de observar lo que se prescribe en el artículo 18 de la ley de notarios, que establece que el protocolo
es una colección ordenada y cronológica de instrumentos públicos. Es por eso que los notarios realizamos las escrituras públicas señalando el número de la escritura. Y adicionalmente establecemos el nombre del contrato que esa escritura pública contiene. Y en el caso que estamos haciendo referencia, observamos que nos estamos refiriendo a la escritura pública número 77 de compra y venta de vehículos. El artículo 23 de la Ley de Notario establece que todo instrumento público consta de una estructura compuesta de 3 elementos: la parte introductoria, el cuerpo y la parte conclusiva. El artículo 24 de la Ley de Notario no establece cuál o de qué manera está compuesta la parte introductoria y señala que debe designarse el lugar, fecha, mes y año de elaboración del instrumento público. Eso lo encontramos entonces en esta parte que les estoy señalando. En el municipio de Dolores, lugar de mi domicilio y residencia profesional, a las 11:10 de la mañana del 12 de febrero del año 2021. Ahí estamos cumpliendo con un requerimiento que establece el artículo 24, numeral 1 de la Ley de Notario. Posteriormente, nos indica la Ley de Notario que se deben de indicar el nombre, apellido y generales de ley de los otorgantes, o sea, los comparecientes. Pero antes de ellos, por formalidad, atendiendo a que el notario público debe de estar debidamente autorizado, en el orden formal de la realización de estos actos notariales y de estos contratos, se procede a señalar el nombre del notario, sus generales o condición profesional y la fecha hasta cuándo está autorizado para realizar la función del notariado. En este caso, me identifico en este ejemplo que les estoy poniendo de escritura pública de compra y venta de un vehículo, con mi nombre completo, con mi calidad profesional y con la fecha de autorización y expiración del quinquenio que me permite ejercer la función de notario. De conformidad con el artículo 24, numeral 2, entonces se procede a señalar los comparecientes, designándolos con sus nombres, generales de ley y adicionalmente cumpliendo con lo que establece el artículo 4, inciso G y H de la Ley 152, Ley de Identificación Ciudadana, se procede a acreditar con la correspondiente cédula de identidad al compareciente. En este caso, tratándose de que, como ya les dije, es una compraventa y es un contrato bilateral en el cual comparece más de un otorgante, entonces identificamos también al otro otorgante o compareciente a la celebración de este contrato, de tal suerte que pueden observar que ahí tenemos dos comparecientes. El mismo artículo 24, la Ley de Notario, numeral 3, nos indica que se debe señalar la calidad de conocer o no conocer a los otorgantes o comparecientes. Asimismo, debe de señalarse si estos tienen la capacidad civil y legal para contratar, o sea, la condición en que comparecen, si lo hacen de manera personal, si son conocidos por el notario, debe de hacerse constar en el instrumento público. Posteriormente a esa formalidad que constituye la parte introductoria del instrumento público, se pasa a lo regulado por los artículos 25 y 26 de la Ley de Notario, y consiste en el cuerpo del instrumento público y que no es más que una relación clara y precisa del acto o contrato. En este caso, una relación clara y precisa de un contrato de compraventa. Ya lo dijimos que de conformidad con el artículo 2530, el contrato de compraventa consiste en el hecho de que una de las partes transfiere a otra el dominio de bienes determinados por un precio cierto.
Como consecuencia necesaria de la naturaleza de este contrato, es indispensable, atendiendo a las disposiciones contenidas en el artículo 615, que establece el derecho de propiedad o el dominio, que de manera expresa dice que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de un bien sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Debe de acreditarse para poder realizar una disposición de un bien de que efectivamente se tiene el dominio para realizar tales disposiciones. Y en este sentido, el primer compareciente debe de acreditar en cláusula primera de este instrumento público precisamente tener esa potestad o esa calidad de dueño, tener el derecho de dominio sobre el bien que se pretende disponer. Y a tal efecto, se ha acreditado por parte del compareciente o del primer compareciente, José Miguel Bermúdez Cano, que tiene o relaciona el dominio. En este caso, atendiendo a la solicitud del suscriptor que me pidió que tratara o hiciese realizara un tutorial sobre la compraventa de una motocicleta, debo de señalarle que si en el registro vehicular se encuentra ya inscrita a nombre de este primer compareciente la motocicleta objeto del contrato, perfectamente se puede acreditar con la correspondiente tarjeta de circulación vehicular el dominio de dicho bien, ya que se encuentra así registrado y emitido por registro vehicular. Entonces, en este caso de este tutorial, el señor José Miguel Bermúdez Cano comparece acreditando el dominio a través de una tarjeta de circulación vehicular aquí descrita y en el cual se describe las especificaciones del vehículo, lo cual pueden observar está en negrilla cada descripción de las características de dicho bien. Se hace constar de que el mismo se encuentra libre de gravamen. Pero el caso que me plantea el suscriptor es que se ha perdido la tarjeta de circulación del vendedor, pero que consta o tiene en su poder una escritura pública. Entonces, para esos efectos, lo que se hace es acreditar el dominio relacionando, como en cualquier escritura de compraventa de otro tipo de bienes, por ejemplo los bienes inmuebles, relacionando el instrumento público, o sea, la escritura pública en la que consta el contrato de compra y venta a través del cual se adquirió dicho bien, señalando el número de escritura pública, el objeto de la escritura pública, la fecha de celebración de la escritura pública, el nombre del notario ante el cual fue elaborada la escritura pública de compraventa o de cualquier tipo de contrato que implique la enajenación, a través del cual adquirió la motocicleta objeto del contrato, y describiendo las características del vehículo, o sea, en el caso de la motocicleta, describiéndola con todas sus características. Entonces, esto es referido a que estamos hablando al ejemplo solicitado de la compraventa de una motocicleta. Pero estando también en esta cláusula, y para que este tutorial sea de utilidad para realizar compraventa de bienes inmuebles, igualmente, si el contrato se refiriera a la compraventa de bienes inmuebles, por disposición de los artículos 2483 y 2534 del Código Civil, toda transferencia de dominio sobre bienes inmuebles debe de ser otorgada a través de escritura pública, sea de compraventa, sea de donación, sea de dación en pago, incluso una escritura pública consistente en un testamento abierto o cerrado, pero que sea o tenga la calidad de un instrumento público, solemne en los casos de los testamentos, o un simple instrumento público consistente en los que ya le he señalado. Igual se inicia por señalar que se acredita el dominio a través de la escritura pública número tal, autorizada ante el notario tal, en fecha tal, en la ciudad tal, y que el bien se encuentra inscrito con todos los datos registrales de la propiedad, señalando si éste se encuentra libre de gravamen o si
este bien inmueble, por ejemplo, tiene una carga o un gravamen inscrito. Entonces, este contrato, como ejemplo, puede ser aplicado para transmisión de derechos o bienes, o sea, derechos que estén vinculados a los bienes inmuebles. Asimismo, en este tipo de contrato, una vez acreditado el dominio del bien, de la manera que ya lo he explicado anteriormente, haciendo uso del derecho de dominio o de propiedad que regula o describe el artículo 615 del Código Civil, que dice que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de un bien sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Y consecuentemente, siendo este un contrato de compra y venta de una motocicleta, que bien pudo haber sido también un contrato de compra y venta de un bien inmueble, pero en el caso que nos ocupa es una motocicleta, de conformidad con el artículo 616 del Código Civil, este es un medio legal a través del cual se puede ejercer los derechos que concede el dominio. Y es que dice el artículo 616 que el derecho de propiedad deja en libertad al propietario, al dueño, de disponer de sus bienes sin restricción alguna, por venta, donación, testamento o cualquier título, observando entonces que en el contrato que nos ocupa, en la cláusula segunda, el primer compareciente, señor José Miguel Bermúdez Cano, ha hecho uso precisamente de ese derecho que regula y concede el artículo 616 que ya le he señalado, y es que está disponiendo del bien. Y obsérvese que acá es donde se concreta verdaderamente el contrato de compra y venta, porque es la voluntad de disponer de un bien o de transferir un bien determinado por un precio cierto. Y es que el bien determinado ya está descrito en la cláusula primera. Y en la cláusula segunda, como pueden ver, se dice, se la vende y transfiere, o sea, está realizando la disposición del bien determinado por un precio cierto. ¿A dónde está el precio cierto? Dice, por la convenida suma de, en este caso del ejemplo, 20.000 córdobas, los cuales confiesa tener recibido a entera satisfacción, obligándose al saneamiento y a la evicción en los casos de ley. Entonces, acá se concreta, de conformidad con el artículo 2540, el acuerdo de voluntades, aun cuando no haya habido la transferencia física del bien como la recepción del dinero, ya con el simple acuerdo estaríamos en presencia del perfeccionamiento del contrato de compra y venta. Sin embargo, en el contrato de estudio, aquí ya ha confesado el vendedor que tiene recibido a satisfacción la cantidad determinada como un precio cierto de 20.000 córdobas. Se pasa siempre hablando de la estructura relacionada al cuerpo del contrato a la parte de la aceptación de lo expresado por el vendedor. Y estamos hablando de la cláusula tercera, la aceptación. Esta cláusula que es aplicable a todos los contratos de compraventa, a todos los contratos de donación y en particular a todo contrato que sea bilateral, que requiera como tal el consentimiento de la otra parte para su validez. En este caso se expresa por el segundo compareciente, Reinaldo Antonio Castro López, que en los términos y condiciones que se ha expresado en la presente escritura, así como los demás conceptos de la misma, acepta la venta que hace a su favor el primer compareciente, señor José Miguel Bermúdez Cano, y los demás conceptos de la escritura. Hasta ahí hemos llegado a la parte de disposiciones que forman parte de lo que es el cuerpo de la escritura pública, del instrumento público. Adicionalmente, hablando siempre sobre el cuerpo del instrumento público, nos requiere el artículo 26 de la ley de notario los requisitos siguientes: realizar
las advertencias necesarias, las aclaraciones específicas sobre el objeto del contrato, el valor y la significación legal del acto o el contrato que se está celebrando entre las partes, el contenido de las disposiciones generales que aseguran la validez del mismo contrato, como es el consentimiento, como es la existencia de un objeto lícito, real, la determinación de un precio, el hecho de la obligación de transferir el dominio del bien y cualquier otra significación legal que a criterio del notario autorizante considere necesario aclarar a las partes para efecto de que la misma tenga plena validez, así como señalar a qué derechos se están renunciando en cuanto al desprendimiento, por ejemplo, del que va a entregar el bien, así como del que va a disponer del precio cierto, entregando en lo que se llama la conmutación, o sea, en el cambio, en la entrega mutua, tanto del bien como del precio cierto. Siempre dentro de la parte consistente como la estructura del cuerpo del instrumento público es indispensable, ¿verdad?, hacer notar que se le advirtió sobre la necesidad de inscribir en el registro vehicular, refiriéndonos al hecho de que estamos realizando un tutorial sobre la compraventa de un vehículo. Entonces debe de hacerse la inscripción en el registro vehicular correspondiente y por lo tanto, como notario, debo de advertirle a los contratantes, a los otorgantes, de que el testimonio que se libre de la presente escritura debe de ser inscrito en el registro vehicular. Ahí concluye la segunda etapa o la segunda estructura de todo instrumento público denominado cuerpo de la escritura o del instrumento público. Luego pasamos a la cláusula de cierre, que es precisamente en la cual, de conformidad con el artículo 28, numerales 1 y 2, se debe de establecer o hacer constar de que efectivamente el notario advirtió a las partes concurrentes de todas las disposiciones y advertencias necesarias establecidas en el artículo 26, a las cuales ya le he hecho referencia y que están en este tutorial en amarillo y en verde. Posteriormente se da fe de todo lo relacionado, haciendo constar de que se pasó a lo concerniente de la firma del instrumento público. Importante recordarles a los notarios que la función notarial también se rige por principio y uno de los más elementales es la unidad de acto. Esto implica de que necesariamente deben permanecer los otorgantes durante la celebración del contrato presente y firmar en un solo acto ante el fedatario, lo cual de no hacerlo compromete la validez, la credibilidad del notario autorizante. Espero que el video les haya sido de utilidad. Se suscriban a mi canal de YouTube, que les estaré compartiendo otros tutoriales relacionados a otros tipos de contratos que los suscriptores me solicitan aborde en mi canal de YouTube. Muchas gracias.